¿Me estabas llamando? Ujú. Que prendieran la luz y si te podías llevar esto, por favor. Ok. El poder compartir con ustedes en cuanto a esta diapositiva es el objeto de la clase. Primero que todo, nos tenemos que nosotros basar en cuanto al objetivo que nosotros buscamos dentro de esta clase en específico. El objetivo de esta clase, entonces, número uno, se refiere a analizar ustedes como estudiantes el tema de derechos humanos en Guatemala y que puedan ustedes definir, identificar y manejar los conceptos básicos de la condición humana. Bueno, teniendo en claro cuál va a ser nuestro objetivo para esta primera clase, vamos a entrar de lleno a las diapositivas con el contenido, el cual va a desarrollar este tema. Pasamos a nuestra primera diapositiva, la cual nos indica los derechos humanos y vamos entonces acá a poder definir, a poder entender a qué se refiere el tema de los derechos humanos. Bueno, primero que todo tenemos que tomar en cuenta, en cuanto a nosotros llamar derechos humanos, es que es una de las ramas del derecho que de alguna manera van a regular ciertos intereses del hombre. Si nosotros hablamos de derecho, siempre vamos a hablar nosotros en cuanto a delimitar una parte del derecho, que cada uno de ellos pues, va a tener en cuenta a regular ciertas acciones del hombre. Cuando hablamos de derecho en general, vamos a hablar de que es ese conjunto de normas jurídicas que regulan el ordenamiento de una sociedad. Pero cuando nosotros venimos y vamos a delimitar realmente cuál es el objeto de una determinada rama del derecho, vamos a tomar en cuenta que nosotros ya nos vamos a enfocar en los derechos humanos. Los derechos humanos, entonces, vamos a poder ahondar un poco en esta primera diapositiva, que es lo que compré. Nos indica la diapositiva que los derechos humanos son las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales de que goza una persona y que se derivan de su dignidad, por lo que no pueden ser vulnerados y por ello los estados y las leyes que los rigen tienen la obligación de reconocerlos, difundirlos, protegerlos y garantizarlos. Si nosotros escuchamos entonces, leemos dentro de esta diapositiva a qué se refieren los derechos humanos, vemos de que directamente ya no vamos a establecer qué es ese conjunto de normas jurídicas, sino acá nosotros lo definimos de una forma que se pueda entender más en cuanto a que son, primero, facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que goza una persona. Entonces, vamos a delimitar acá en cuanto al derecho de que esas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales no se van a ver en general para bienes, para empresas, sino directamente se van a ver enfocadas
a una persona. Esto se deriva de su dignidad, como lo establece esta definición. Entonces, será que será que ustedes que están del otro lado de la pantalla tendrán ese conjunto de facultades, prerrogativas y libertades fundamentales? Sí. Se dice que el derecho humano, los derechos humanos de alguna manera los adquirimos por el solo objeto de que somos humanos. Solo el hecho, entonces, de que nosotros seamos una persona, vamos a tener ya, por simple hecho de ser humanos, una serie de prerrogativas, libertades fundamentales, por el hecho de ser persona. Pero no se queda solo ahí. La definición nos indica de que el Estado en su momento debe de proteger de que dichos derechos que nos pertenecen por el solo hecho de ser humanos deben de ser protegidos. ¿Para qué? Para que no sean vulnerados. Por ello, Estados se van a fundamentar leyes para poder proteger dichas facultades. Bueno, dentro de esta primera diapositiva, entonces, tenemos lo referente a qué se refieren los derechos. Vamos a tener también acá, en este momento, una pequeña imagen que también nos hace ver realmente qué tanto conlleva los derechos humanos. Vemos acá el título Derechos Humanos. Nos indica dignidad, asociación, religión, deberes, obligaciones, alimentación, propiedad, vestido, libertad, opinión, nacionalidad, bienestar, justicia, un trabajo, a descansar, alimento, a un color, a un idioma, a una vivienda. Si vemos todo esto, de alguna manera se va a reflejar directamente en un derecho que va a pertenecer a una persona. A una persona como tal por el simple hecho de ser persona. No podemos decir en su momento entonces de que una empresa mercantil tiene derecho a la dignidad, a la religión, a la libertad, a la nacionalidad, al color, a la vivienda, al idioma, a la igualdad. No podemos nosotros entonces decir de que una empresa mercantil va a contar con estas prerrogativas, con estas libertades. Vamos a ver entonces acá de que estos derechos humanos, repito, van a ser libertades que van a pertenecer única y exclusivamente a los seres humanos por el simple hecho de ser personas. Perfecto. Teniendo en cuenta entonces a quién directamente le pertenecen estas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales, vamos a pasar a una diapositiva más para seguir platicando sobre lo que son los derechos humanos. Bueno, nos indica también esta primera semana en cuanto a su contenido que vamos a tener tanto las nociones de lo que son los derechos humanos como lo es la clasificación o clasificaciones básicas. Asimismo, pues ustedes saben de que cualquier tema enfocado al derecho, cualquier rama del derecho, pues va a tener cierta clasificación para poder entenderse de mejor forma. Por ello, la clasificación básica de los derechos humanos la vamos a tener inmersa dentro de esta diapositiva. Vamos a encontrar entonces de que dentro de la clasificación básica se va a dividir en tres. ¿Cuál va a ser? La primera, el derecho a la condición humana. Segundo, el reconocimiento de la individualidad y universalidad. Y la tercera es el derecho a tener derecho. Tenemos tres, repito, el derecho a la condición humana. Número dos, el reconocimiento de la individualidad y universalidad. Y número tres, el derecho a tener derecho. Ahora bien, se preguntarán ustedes a qué se refiere cada una de ellas. Para lo cual, para poder explicar de mejor forma cada una, vamos a pasar a una siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces acá el derecho a la condición humana. Cuando hablamos nosotros de la condición, derecho, condición humana, vamos a hablar nosotros acá de dos temas. Tanto de la experiencia del ser humano como vivir la vida humana.
Quiero que tengamos algo muy bien claro cuando hablamos nosotros del derecho a la condición humana en cuanto a cómo es que la ley, cómo es que el derecho, de alguna manera, va a reconocer precisamente esa condición humana, esa experiencia del ser humano y ese vivir la vida humana. Cuando hablamos nosotros de derecho, siempre vamos a tener en cuenta que tenemos que tener presente un conjunto de normas jurídicas que van a proteger directamente dichos derechos. Cuando hablamos nosotros de normas jurídicas, estamos hablando específicamente de aquellas normas que crea el Estado para poder imponerlas a las personas, a los habitantes de un Estado. Muy por aparte, vamos a tener nosotros otros tipos de normas que por este lado no nos van a interesar en este momento, como lo son normas éticas, normas religiosas, normas morales, de las cuales de alguna manera no nos interesan. Nos interesan acá las normas jurídicas. Y cuando hablamos entonces del derecho a la condición humana, pregunto yo, ¿en dónde encontramos nosotros esas normas jurídicas que van a proteger el derecho a la condición humana? Todos ustedes, como estudiantes, que de alguna manera van a manejar temas de derecho, tienen que saber de dónde nacen las normas de carácter general en el Estado de Guatemala. Yo pregunto de dónde nace toda ley, me van a indicar, considero yo que alguno ya debe estar pensando de qué cuerpo normativo, de qué ley en su momento yo obtengo normas en general. Pues vamos a tener como una ley suprema del Estado de Guatemala la Constitución Política de la República de Guatemala. En la Constitución Política de la República de Guatemala nosotros vamos a encontrar entonces una división de la misma. Sabemos de que la Constitución Política de la República se divide en tres partes. La parte de instrumento, orgánica, pragmática, instrumento y dogmática. Sabemos de que son tres partes de las cuales está constituida nuestra Constitución Política de la República. En cuanto a esta Constitución, vamos a encontrar un apartado el cual va a reconocer precisamente esas normas jurídicas que van a proteger los derechos a la condición humana. Precisamente va a ser esta primera parte de la Constitución Política de la República de Guatemala que nos va a dar la pauta a poder encontrar nosotros estos derechos humanos. Esto en su momento, entonces, lo vamos a encontrar dentro de los primeros artículos de la Constitución Política de la República. Es necesario que ustedes para este curso tengan muy en cuenta que van a tener que utilizar la Constitución para cualquier consulta en cuanto a derechos humanos. Bueno, experiencia del ser humano. ¿Dónde lo vamos a encontrar en la Constitución Política de la República de Guatemala? Específicamente nosotros nos vamos a dirigir a los primeros artículos de la Constitución. Específicamente nosotros nos vamos a ir al artículo 1. ¿Qué nos indica el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Nos indica específicamente el título 1, la persona humana, fines y deberes del Estado. Capítulo 1, artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, si vemos acá, la misma Constitución ya viene y nos indica cómo está enfocada a proteger los derechos de la persona humana. Cómo está entonces inmersa en cuanto a poder proteger todo un momento relacionado a la persona y a la familia. Y asimismo nos indica de que su fin supremo es la realización del bien común. ¿El bien común de quién? De la persona humana. Entonces, acá vemos de entrada dentro de nuestra Constitución Política de la República cómo dentro de su cuerpo normativo nos da las pautas para poder proteger por medio de las normas jurídicas los derechos a la condición humana. Perfecto. Entonces ya tenemos dentro de nuestra Constitución, artículo 1, artículo 2, en su momento también va enfocado a este mismo fin, que es poder proteger
el derecho a la condición humana. Entonces, repito, la experiencia del ser humano y el vivir una vida humana conlleva una serie de derechos que tenemos nosotros como personas y que el Estado está obligado a poder garantizar. Repito, como persona. No lo vamos a ver enfocado en una persona jurídica como lo es, momento, una empresa mercantil, como lo es una ONG, como lo es una iglesia. En su momento, esas son figuras jurídicas las cuales no se catalogan o en su momento no se podría decir de que son personas humanas. Únicamente, como ustedes, como mi persona, somos humanos, por lo cual los derechos son inherentes a nosotros por el solo hecho de ser humanos. Perfecto. Vamos a pasar a una diapositiva más, siempre hablando de los derechos humanos. Entonces, repito, lo primero es el derecho a la condición humana, que la ley nos reconoce esa condición humana. La experiencia de ser un humano y de vivir la vida humana. Perfecto. Pasemos entonces ahora a esta otra diapositiva que nos indica el reconocimiento de la individualidad y universalidad humana. Tenemos que tomar algo muy en cuenta dentro de los derechos humanos. Cuando hablamos nosotros de los derechos humanos, repito, son aquellas normas que son inherentes a nosotros por el simple hecho de ser personas humanas. Pero dentro del reconocimiento se va a dar tanto la individualidad en cuanto a derechos y la universalidad, que son dos cosas muy distintas. Vamos a dividirlo acá y vamos a entender un poco más a qué se refiere. Cuando hablamos nosotros de individualidad, nos indica esta diapositiva que se refiere a los derechos que contiene cada persona, que posee sus propios derechos independientes a las demás personas. Entonces acá la misma palabra individualidad nos está indicando de que estamos refiriéndonos únicamente a una persona, a un derecho individual. Entonces, si yo digo derechos individuales por el simple hecho de ser persona, pues vamos a encontrar dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala una serie de derechos que tenemos como humanos, pero de forma individual. Perfecto. ¿Cuáles podemos encontrar? Para en su momento ir directo a la ley, en su momento no llegar a tener duda de realmente se garantiza o no, pues vamos a encontrar acá, siempre repito, dentro de los primeros artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, vamos a encontrar esos derechos individuales. Mencionemos algunos de ellos. Recuerden, por favor, individualidad. Cuando hablamos de individualidad, estamos refiriéndonos a los derechos que tiene cada persona. Momento, de forma individual. Los derechos que tengo yo, los derechos que tienen ustedes de forma individual. Bueno, ejemplo, tenemos el derecho a la vida. El derecho a la vida está regulado en el artículo 3 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. En su artículo 4 tenemos el derecho a la libertad e igualdad. Artículo 5, la libertad de acción. Artículo 6, tenemos la detención legal. Tenemos en el artículo 8 los derechos del detenido, y así sucesivamente. Vamos a encontrar entonces, dentro de estos primeros artículos, derechos individuales. Estos derechos individuales, en su momento, repito, son derechos humanos, por el hecho de que son específicamente para poder regular y proteger a una persona humana individual. No podemos decir entonces de que un derecho a la vida lo va a tener, repito, disculpen nuevamente, una persona jurídica como lo es una empresa mercantil. ¿Será que una empresa mercantil tiene derecho a la vida y el Estado le va a garantizar y protege la vida desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona? No. Prácticamente, estos derechos individuales
únicamente son para las personas, con lo cual, en este momento lo vamos a catalogar nosotros como derechos humanos individuales. Perfecto. Repito, derecho a la vida, derecho a la igualdad, libertad de acción, detención legal, derechos del detenido, y así tenemos nosotros una serie de derechos humanos individuales dentro de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entendiendo a qué se refiere entonces la individualidad, vamos a pasar ahora a los derechos universales, siempre hablando en su momento de derechos humanos. La misma palabra universalidad o universal nos está indicando a qué nos estamos refiriendo. Ya no solo nos estamos enfocando a una persona en específico, sino a una universalidad. ¿Y qué es una universalidad? Es un todo. Es un grupo de personas a nivel global. Universal. Perfecto. Entonces, esta diapositiva nos indica: se reconoce a todos los seres humanos sin exclusión alguna. Vemos nuevamente, repito, se reconoce a todos los seres humanos sin exclusión alguna. Entonces, esto es un derecho, vamos a ver, universal. Nos indica también que suponen una obligación para los estados que deberán velar por su respeto. Esto es muy interesante en la segunda característica en cuanto a la universalidad, que es que suponen una obligación para los estados que deberán velar. Es muy importante, si bien es cierto, estamos conociendo qué derechos tenemos como humanos, qué derechos tenemos de forma individual. Muchos derechos podemos tener, pero realmente quién va a ser el obligado a poder cumplirlos es específicamente los diferentes estados. Los estados son los obligados entonces de poder garantizar dichos derechos humanos a cada uno de sus pobladores, cada uno de esa población que tiene como fin el formar un estado. Número 3, dentro de las características de la universalidad, vamos a tener que son una garantía para la igualdad y la no discriminación. Perfecto. Entonces, cuando hablamos nosotros de universalidad, vamos a ver entonces de que son aquellos derechos humanos que pertenecen a todo el mundo, que no solo me pertenecen a mí, que no solo les pertenecen a ustedes, sino que son de forma para todos sin ninguna exclusión. Muy importante también de la universalidad, que nos indica de que los estados deberán de velar por su respeto. Y por último, que nos indican de que son una garantía para la igualdad y en su momento para la no discriminación. Cuando hablamos nosotros de derechos humanos, entonces, en cuanto a la universalidad, vamos a dejar por un lado todo lo referente por economía, por raza, por ideología, por religión. Momento, no vamos a tener nosotros ninguna distinción por todos estos aspectos que acabo de mencionar. Vamos a hablar entonces que va a ser universal. No importa si en su momento una persona es católica, una persona es evangélica, una persona es mormona. No vamos a ver si una persona es de escasos recursos, si una persona es de un estrato social más alto, no vamos a ver si una persona es de tez blanca, una persona de tez morena y una persona de tez oscura. No va a haber distinción en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque nos indica acá que el reconocimiento se va a dar de forma universal, por el hecho de ser humano. Por favor, quiero que tengan muy en cuenta que estos derechos únicamente se van a enfocar a la persona. Si me va a salir alguien, alguno de los compañeros, y me va a decir, porque tal vez protege mucho los derechos de los animales, y va a decir, mire, pero mi perrito también tiene derechos, mire que no es justo que mi vecino lo maltrate en su momento, o que lo vaya a dañar, entonces son derechos por aparte. No podemos decir que un perrito va a tener los mismos derechos
de ustedes como personas humanas. Es muy, muy, muy aparte. En un momento, si bien es cierto, esta mascota tiene derecho, pero muy distinto es cuando nosotros hablamos de derechos humanos. Perritos, ni empresas mercantiles, ni ONGs, ni iglesias, únicamente ustedes y yo como personas humanas. A eso se refieren los derechos humanos. Podemos catalogar, como indica acá, reconocer de forma individual o de forma universal. ¿Vale? Digamos entonces con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva entonces nos va a explicar otra de la clasificación de los derechos humanos. Y acá nos va a indicar el derecho a tener derecho. A cierto punto, pues, se escucha como que doblemente un tema, derecho y derecho. Pero vamos a explicarlo acá y vamos a encontrarle ese sentido a poder decir el derecho a tener derecho. Cuando hablamos nosotros de derecho, pues cada quien se preguntará, ¿y qué es derecho? Ya lo indiqué yo a un inicio, pues es ese conjunto de normas jurídicas que van a mantener un ordenamiento social. Pero si bien es cierto, pues también el derecho va a ser, se va a definir a cierto punto como aquella facultad que yo tengo de poder demostrar ante otro que yo tengo ciertas facultades. Y yo tengo en su momento cierta protección frente a otro. Y aquí mismo, esta otra. Ay, qué alegre que el licenciado y ahora esté con ustedes. Entonces, él es muy buen catedrático. Ah, me alegro, van a aprender mucho, mucho con él. Definitivamente tienen derecho a actuar. Tienen derecho a protegerse, tienen derecho a poder proteger y en su momento delimitar ciertos puntos en cuanto a poder afectarnos a alguien más, a ustedes de forma. Nos indica entonces esta diapositiva, al indicar el derecho a tener derecho, primero que todo nos indica, todas las personas tienen derecho a tener derecho, sin importar su condición política e ideológica. Entonces, no porque usted tenga una ideología política distinta, porque usted diga, pues yo tengo una ideología política de izquierda y otra persona tenga una ideología política de derecha, no por eso uno de ellos no va a tener derecho. No van a decir, bueno, yo porque soy de tal partido político, solo yo tengo derecho. Porque yo defiendo a los de tal partido, yo tengo derecho. Pero usted, como defiende a otro partido, usted no tiene derecho. O porque yo tengo una ideología distinta, yo soy católico, tengo derecho. Pero usted, como es evangélico, no tiene derecho. No es así. Siempre, en ambas partes, se va a dar el hecho de que ambas partes son humanos. Ambas partes pertenecen a la humanidad. Por tal motivo, el derecho o los derechos humanos le reconocen independientemente, como lo indica la diapositiva, sin importar su condición política o ideológica, siempre van a tener los mismos derechos. Por eso, repito, no importa que no compartan la misma ideología, no importa que no compartan una misma nacionalidad, un mismo idioma, un mismo color de piel, siempre van a tener los mismos. Entonces, no importa, siempre por el hecho de ser humano, vamos a tener derecho a tener derecho. Y asimismo nos indica de que nos permite a todos los individuos, sin excepción, a reclamar y exigir sus derechos sean propios. Entonces, si bien es cierto, yo tengo derecho por el simple hecho de ser humano, ustedes tienen derecho por el simple hecho de ser humanos. Pero una cosa es tener los derechos y otra cosa es que se puedan vulnerar esos derechos. Pero si alguna otra persona me afecta en mis derechos humanos, también asimismo yo tengo la facultad para poder reclamar y exigir que esos derechos sean propios. Ahora bien, pregunto yo, ¿a quién vamos a reclamarle
a quien vamos a exigirle el que puedan ser protegidos estos derechos humanos. Directamente, ya leímos nosotros la Constitución, y la Constitución en su momento siempre va a ser definida por el Estado. Entonces, el Estado es el facultado para poder nosotros exigirle la protección de nuestros derechos humanos. Asimismo, en su momento, tanto el exigir que sean protegidos como que si ya fueron vulnerados, el poder ser castigados a quienes haya vulnerado. Bueno, perfecto. Pasemos ahora a una diapositiva más, ya sabiendo el derecho a tener derecho, repito, es tener derecho, no importando nuestra condición política o ideológica, el poder nosotros tener ese derecho por el simple hecho de ser humano. Bueno, pasemos a otra diapositiva. Vamos a tener acá la diapositiva que nos indica 3 clasificaciones. Nos va a indicar las principales violaciones y garantías de protección. Nuevamente, le voy a dar lectura, nos indica las principales violaciones y garantías de protección. ¿Qué pasa entonces cuando se dan violaciones a nuestros derechos humanos? Nos indica acá de que el Estado es cuando el Estado incumple sus obligaciones de garantizar que los derechos se disfruten sin discriminación, su obligación de respetar, protegerlos y realizar. Entonces, les hago una pregunta, con un pequeño ejemplo de un derecho humano. Vamos a hablar nosotros de un derecho humano como lo es la seguridad. Vamos a especificar directamente ese derecho humano en cuanto a el Estado de Guatemala. Nos indica acá que hay principales violaciones y garantías de protección. Cuando hablamos de principales violaciones, fue porque ese derecho humano ya se vulneró. Cierto punto, ya nos afectaron a nosotros por ser humanos en cuanto a que se nos violaron nuestros derechos humanos. Nos indica acá entonces de que quién es el que está fallando a la hora de que se vulneran estos derechos. Nos indica entonces que el Estado es quien incumple sus obligaciones de garantizar que los derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetar, protegerlos y realizar. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Qué es lo que se busca con los derechos humanos? Es garantizar precisamente a los seres humanos esa libertad. En un momento, garantizar esos derechos para que en un momento no puedan ser afectados. Perfecto. Los derechos humanos son derechos universales. Si nosotros vamos a América del Sur, que si nosotros vamos a América del Norte, que si nosotros nos dirigimos a Europa, siempre van a haber derechos humanos. ¿Quién es el obligado a cumplirlos? Pero todos los estados van a tener sus propias formas de poder garantizar dichos derechos a su población. Pero nosotros hablamos entonces de un país, en su momento, de que tiene una mejor economía, que tiene en su momento una mejor forma de que el Estado garantice dichos derechos humanos, pues vamos a ver de que va a ser poco el incumplir en su momento con las obligaciones de garantizar los derechos humanos. Posiblemente que si yo digo derecho a la vida, posiblemente en un país de Europa pues sea un porcentaje muy pequeño en cuanto a que se pueda afectar a la vida de un ser humano. Muy posible los índices de asesinatos sean muy bajos. Pero ahora bien, como ejemplo, el Estado de Guatemala. Verá que en el Estado de Guatemala el derecho a la vida, que es un derecho humano, está plenamente garantizado por el Estado de Guatemala. Seguramente todos pensaron en este momento que es uno de los derechos que realmente se vulneran día a día. De alguna manera, ¿quién es quien cumple acá el poder garantizar esa seguridad, esos derechos que tenemos nosotros como humanos? Directamente es el Estado. Que acá es el Estado el que incumple sus obligaciones de garantizar que los derechos se disfruten sin discriminación
o su obligación de respetar, protegerlos y respetar. Cuando nosotros entonces incurrimos en violaciones hacia nuestros derechos humanos, también nosotros vamos a tener de alguna manera un cuerpo normativo del cual podemos agenciar para poder solicitar que sean en su momento restaurados nuestros derechos, que no continúen siendo vulnerados, y esto específicamente en la Constitución Política de la República, en su artículo 263, nos va a dar dicha pauta y le va a dar nacimiento a la Ley de Amparo de Extinción Personal y de Constitucionalidad, que también en su momento nos va a funcionar, nos va a servir y nos podemos nosotros abocar a dicha ley para poder solicitar el que se restablezca esa vulneración, esa violación a nuestros derechos humanos. ¿Qué pasa entonces si de alguna manera una persona está siendo afectada en cuanto a que no se le da su libertad, porque hasta cierto punto está sufriendo ciertos vejámenes por una persona que lo tiene de alguna manera violentándole su libertad? Nosotros podemos utilizar una exhibición personal. Que si de alguna manera pues nosotros nos vemos afectados en un fallo judicial, de alguna manera podemos utilizar la ley de amparo. Que si también tenemos una parte de la Constitución que nos está afectando, podemos plantear una inconstitucionalidad. Entonces, para esto, la ley de amparo, extinción personal y de constitucionalidad nos va a servir como aquel cuerpo normativo para poder restaurar nuestros derechos humanos cuando el Estado incumple sus obligaciones. Perfecto. Vamos a pasar a una clasificación más que se encuentra dentro de esta diapositiva. Específicamente la integridad y la personalidad jurídica. Nos indica entonces de que cuando hablamos nosotros de integridad y personalidad jurídica, la integridad se origina en el respeto a la vida y sano desarrollo de ¿cuál? De la vida. Tenemos nosotros una integridad y hasta cierto punto se tiene que tener un respeto a nuestra vida y asimismo al desarrollo de la misma. Nos indica de que los derechos de la personalidad son derechos humanos de carácter privado que se ocupa del ser humano como unidad biológica, física y jurídica, como un ser social que vive en comunidad y merece que se le proteja del avasallamiento de cuerpo. Entonces, ustedes, tanto como yo, tenemos una integridad, una personalidad jurídica, la cual tenemos que proteger. Tenemos que nosotros venir y imponer hasta cierto punto ciertas garantías que nos garantice el Estado para proteger nuestra integridad. Nuestra integridad, como nos indica esta diapositiva, por el hecho de ser humano, por el hecho de tener ese carácter privado que se ocupa específicamente de nosotros como seres humanos como una unidad biológica, no una máquina, sino una unidad biológica. ¿Va? Perfecto. Y por último tenemos la dignidad. La dignidad nos indica de que es el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser valorados como sujetos individuales y sociales, con nuestras características particulares por el simple hecho de ser personas. Entonces, cada persona tiene una dignidad, independientemente de momento las características que tenga, de las ideologías que tenga, de los pensamientos políticos que tenga o de la religión que profese. Todos tenemos una dignidad y esta dignidad se debe de valorar, se debe de proteger ante terceros que quieran afectar. Entonces, la dignidad también va a ser uno de los derechos humanos que va a ser protegida por el Estado. Bueno, entonces, acá vamos a ir nosotros terminando el tema del día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, pues se me fue rapidísimo el tiempo. Vamos a hacer ahorita rápido una breve recopilación de los temas que vimos dentro de estos 42 minutos hasta el momento
y vamos a culminar con una serie de preguntas que les van a servir a ustedes para hacer una retroalimentación del tema que recibimos el día de hoy. Bueno, vamos a regresar a nuestra primer diapositiva en cuanto a qué son derechos humanos. Veamos rápido entonces acá que nos indican. Por favor, recuerden, son facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que goza una persona. Escuchen por favor, una persona, no estamos hablando de una máquina, no estamos hablando de una empresa mercantil, no estamos hablando de una mascota. Estamos hablando entonces de que estas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales las goza una persona y que se derivan de su dignidad, no pueden ser vulnerados y por ello los estados, las leyes que los rigen, tienen la obligación de reconocerlos, difundirlos, protegerlos y garantizarlos. Perfecto, pasamos a una clasificación básica de los derechos humanos en Guatemala y vamos a tener 3. El derecho a la condición humana, el reconocimiento a la individualidad y universalidad y el derecho a tener derecho. Explicando cada uno de ellos, hablamos del derecho a la condición humana. Nos indica acá entonces que se va a dividir en 2, la experiencia del ser humano y vivir la vida humana. Acá nosotros entonces ya nos abocamos a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que tiene aquellos derechos que de alguna forma van a protegernos a nosotros por el simple hecho de ser humano. Esto lo vamos a encontrar dentro de los primeros artículos de nuestra Constitución Política de la República y que nosotros vamos a verlos específicamente en cuanto a cómo el Estado se garantiza para poder brindar todos esos derechos por el simple hecho de ser humano. Vamos ahora al reconocimiento de la individualidad y universalidad humana. Cuando hablamos de individualidad, vamos a ver que son aquellos derechos humanos que se nos protegen de forma individual. Los míos, o los de ustedes, de forma individual. Cada persona posee propios derechos independientes a los demás personas. Derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la libertad. Vamos a ver toda esta serie de derechos que son individuales. Pero por otro lado, también vamos a tener una universalidad. Y como lo indica la palabra, es de forma general. Tenemos acá 3 entonces características de la universalidad. Primero, que se reconoce a todos los seres humanos sin exclusión alguna. Entonces, todos los seres humanos del planeta Tierra van a tener esa universalidad en cuanto a derechos humanos. No importa que algunos sean negritos, otros sean morenitos, otros sean blancos, otros tengan los ojos achinados. No, universalidad es porque pertenecen a todos los humanos sin exclusión alguna. Número 2, suponen una obligación para los estados que deberán velar por los derechos. Entonces, ¿quiénes nos van a garantizar los derechos humanos? ¿Quiénes tienen ese deber de protegerlos? Específicamente, son los diferentes estados. Número 3, con una garantía para la igualdad y la no discriminación. Cuando hablamos entonces de derechos humanos, tiene que haber una igualdad entre todos los seres humanos. Pues fíjese, mi estimadísimo, que en teoría se tendría que ser que sí, ¿verdad? Pero como está fallando, no sé qué les pasó a la plataforma, la mayoría. Van a tener los mismos derechos. Vamos a ver el derecho a tener derechos. Uno, pero la otra no se sabe. Todas las personas tienen derecho a tener derechos sin importar. Pero ni siquiera decía que se trasladaba para cuándo. Porque uno está estudiando ingeniería y porque el otro está estudiando derecho, uno tiene más derechos que otro. No, no es así. Ellos ambos son seres humanos, por lo cual tienen derecho a tener derechos, no importando cualquier aspecto que les vaya a pasar. Pero sí, las otras las tienen que, además van a cambiar de catedráticos. A reclamar y exigir los derechos. Porque las públicas como que se mantuvieron los mismos, entonces, pero la otra no. Estamos viendo que están siendo protegidos, pero por otro lado estamos viendo también del hecho de que nosotros tenemos la facultad para poder exigir dicho derecho. Para servirle. De todos modos, ahorita voy a subir las diapositivas, bueno, las gráficas.
últimas diapositivas. O sea, la diapositiva, usted está en el grupo de laboral, ¿no? En cuanto a las en el Telegram. violaciones y garantías de protección, que nos indica de que cuando hay una violación, ¿por qué no me escribe? es porque Usted tiene el Estado Telegram. está incumpliendo sus obligaciones de garantizar que los derechos se disfruten sin discriminación. Ajá. Cuando Sí, se da pero este caso, mándeme, escríbame, hola, soy de Huehue, please, las fases, entonces yo se lo mando. Llevando a cabo Te mando los links. los derechos humanos, nosotros podemos utilizar el artículo Sí, exacto. 263 de la Constitución Política de la República para poder exigir el cumplimiento o la protección de dichos derechos, y más específicamente una ley que es la Ley de Amparo de Extinción Personal y de Constitucionalidad, la cual va a tener como fin el poder proteger cualquier derecho humano que se nos esté afectando. La integridad y la personalidad jurídica nos indica de que la integridad se origina en el respeto a la vida y el sano desarrollo de este. Los derechos de personalidad son derechos humanos de carácter privado que se ocupan del ser humano como unidad biológica, física y jurídica, como un ser social que vive en una comunidad y merece que se lo proteja del avasallamiento. Y por último, la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Nos indica de que es el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser valorados como sujetos individuales y sociales con nuestras características particulares por el simple hecho de ser personas. Bueno, terminamos entonces nuestro tema del día de hoy, y para ello vamos a tener una serie de preguntas. La diapositiva. En cuanto a las preguntas, de poder nosotros ahondar un poco más sobre el tema y hacer una recopilación de lo que vimos en este tema. Vamos con la pregunta número 1 y nos indica: a través de este derecho se permite a todos los individuos, sin excepción, reclamar y exigir que sus derechos sean protegidos. Pregunta número 2: en las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales de que goza una persona y que se derivan de su dignidad, por lo que no pueden ser vulnerados, y por ello, aceptados en las leyes que los rigen, tienen la obligación de reconocerlos, difundirlos y protegerlos y garantizarlos. La pregunta número 3: son una garantía para la igualdad y la no discriminación, lo cual se reconocen a los seres humanos sin exclusión alguna, que se obligan al Estado a velar por ellos. Pregunta número 4: con el fin de garantizar que los derechos se disfruten sin discriminación, con obligación de respetar, proteger y realizarlos, el Estado ha implementado mecanismos para el efecto. ¿Cuáles son? Y por último, la pregunta número 5: en este derecho es un derecho humano de carácter privado que se ocupa del ser humano como unidad biológica, física y jurídica, como un ser social que vive en una comunidad. Bueno, para mí fue un gusto el haber compartido esta primera clase en cuanto a la semana número 1 del curso de Derechos Humanos y Derechos de los Humanos. Desde ya, muchas gracias por su atención y espero el poder compartir la próxima semana un contenido más de nuestro curso de momento de Derechos Humanos, el cual estará en su horario normal, repito, de 7:15 a 8 de la mañana, y que en esta ocasión no se pudo dar por dificultades. La próxima semana ya estaremos de lleno con el horario normal. Muchas gracias y que tengan una feliz.